uno de los análisis de circuitos eléctricos de corriente alterna que conviene realizar para reducir la forma en la que están construidos la red de la figura de alguno de los circuitos es el teorema de Thevenin. Este pues es un tema que requiere de un análisis específico para identificar de qué forma podemos encontrar un circuito que nos genere alguna estrategia para que sea más fácil su comprensión. Nosotros podemos identificar un circuito de corriente alterna lineal que en sus dos terminales estén conectadas a cualquier elemento. Este circuito puede ser reemplazado por su circuito equivalente compuesto. Este circuito equivalente compuesto va a pertenecer a dos formas de análisis. La primera de ellas es la impedancia de Thevenin y la segunda de ellas es el voltaje de Thevenin. Ambos elementos van a quedar conectados en serie con las terminales que se esté analizando el circuito. Para ello pues vamos a ver cómo se realiza este análisis. Primero hay que encontrar la impedancia de Thevenin y cuando hagamos el análisis pues tenemos que cortocircuitar las fuentes de voltaje para que podamos identificar de qué forma tendríamos una impedancia equivalente con respecto a las terminales que vamos a analizar en el circuito. Aquí se propone esta figurita donde dice que hay que determinar el circuito equivalente de Thevenin para esta resistencia. Aquí tenemos nuestras terminales que nos está pidiendo y si se fijan tenemos algunos elementos, en este caso un elemento pasivo que es una bobina y otro elemento pasivo que es una capacitancia. Estos dos elementos los vamos a analizar con respecto a esta resistencia. Lo primero que vamos a hacer es cortocircuitar esta fuente para poder encontrar nuestra impedancia equivalente. Ya valorados en su forma fasorial, la capacitancia se convierte en menos J2 y la bobina se convierte en J8. La impedancia equivalente pues va a ser la correspondiente a las terminales que vamos a analizar. En este caso sería R, nuestra impedancia 1 sería este valor menos J2 y nuestra impedancia 2 sería J8. Utilizando esta fórmula Z1 por Z2 entre Z1 más Z2 tendríamos el análisis que estamos esperando. Vamos a ver cómo se resuelve este análisis. Entonces tenemos que Z1 es J8 tal como se muestra y Z2 sería menos J2. Entonces al sustituir los valores en la formulita nos va a quedar de esta manera. J8 menos J2 nos va a generar J6 y en el numerador J por menos J nos va a dar menos J cuadrada, que es esta parte, y 8 por 2 nos va a dar 16. Este menos J cuadrada es menos 1, entonces menos 1 por 16 nos va a generar menos 16, pero como tenemos otro signo menos, nos va a generar más 16. Más 16 entre J6 nos va a generar el valor de 16 entre 6 con ángulo de 90. Aquí se va a dividir el 16 entre 6. Como tiene 0 grados menos 90 nos va a quedar con ángulo de menos 90 grados. El resultado sería 2.67 con ángulo de menos 90 grados. Este valor que encontramos corresponde a nuestra impedancia equivalente. De esta forma nosotros ya vamos a obtener la mitad de nuestro procedimiento. Ahora lo que queremos conocer nosotros es ese voltaje de Thevenin, el provisto por esta fuente, pero que va a impactar en estas terminales. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a determinar? Aquí vamos a utilizar algo que se llama divisor de voltaje. Tenemos dos elementos en serie, es este y este capacitor, pero este capacitor está conectado a los mismos elementos en los que tenemos conectados R. Por lo tanto,
este divisor de voltaje va a multiplicar a este capacitor y vamos a dividirlo entre la suma de ambos elementos, tal como nos dice la fórmula del divisor de voltaje. Entonces, voltaje de Thevenin va a ser igual Z2, en este caso este Z2, multiplicado por el voltaje total, aquí lo tenemos, entre la suma de ambos elementos, tal como se los había explicado anteriormente. Al sustituir valores, Z2 pues sabemos que es menos J2, E vale 10, y entre la suma de ambos elementos, que nos da la suma J6, y nos quedaría representado de esta manera: menos J2 por 10 nos genera menos J20, al dividir nos va a generar 3.33 con ángulo de menos 180 grados. A ustedes es muy probable que les dé un resultado de menos 3.33 volts. ¿Qué quiere decir? Que si lo ponemos en un plano, el menos 0.333 les va a quedar de este lado. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener 180 grados por este lado o menos 180 grados por este lado. Entonces, si este es menos o es más, no hay problema, es el mismo vector que estamos analizando. Entonces ya tenemos voltaje de Thevenin y tenemos nuestra impedancia de Thevenin. ¿Qué es lo que sigue? Ya que obtuvimos estos dos valores. Pues estos dos valores van a sustituir toda esta malla que tenemos aquí y la vamos a sustituir de tal forma que nos genere un circuito con estas condiciones. Si se fijan, ahí tenemos nuestro ángulo para el voltaje, tenemos nuestro ángulo para nuestra impedancia de Thevenin. Ahora, este menos 90 grados va a hacer que nuestra impedancia se convierta en un capacitor, quedando de esta forma. Y este sería el análisis del primer circuito de Thevenin con respecto a las terminales R. Entonces R sigue siendo el mismo elemento que estamos teniendo listo para analizar con ese circuito. ¿Qué quiere decir? Que estos dos elementos se sustituyeron por una impedancia que vale 2.67 ohms. Si queremos conocer cuánto vale C, hay que despejarlo. Acuérdense que XC es igual a 1 sobre 2 πf. Entonces despejamos el capacitor y de ahí sacaríamos ya el valor del capacitor conociendo los demás parámetros. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Si se fijan, este es un circuito equivalente que tiene más elementos. Aquí nos pide que identifiquemos el circuito con respecto a estas terminales. Aquí tenemos A y aquí tenemos A'. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Todo lo que tenemos sombreado en azul. De ahí vamos a sacar dos elementos. Acuérdense que uno de ellos va a ser la impedancia de Thevenin y otro de ellos va a ser el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo se va a hacer este análisis? Nosotros, para facilitar el análisis, vamos a decir que Z1 es este bloque, número real más número imaginario, va a ser Z1. Z2 es este bloque, número real más número imaginario, va a ser Z2. Y Z3 va a ser XL2. De esta manera nos va a quedar más sencillo hacer cualquier análisis que estemos visualizando. Entonces Z1 sería 6 más J8. Acuérdense que cuando no tenemos la frecuencia, automáticamente se le asigna 90 grados a la bobina y a la capacitancia se le agregan menos 90 grados. Eso lo convierte en menos J4. Por lo tanto, XL2 se convertiría en Z3 como J5. Ahora, vamos a sacar la impedancia equivalente con respecto a la terminal A y A'. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si se fijan, este y este elemento están conectados a los mismos puntos. Por lo tanto, Z1 y Z2 están en paralelo y luego quedan en serie con Z3. Quedaría representado el análisis de la siguiente manera.
Entonces Z3 más el paralelo de los dos elementos. Sustituyendo valores, Z3 vale J5, Z1 por Z2. Aquí si se fijan tenemos 6 más J8. Si lo convertimos a polar nos quedaría representado de esta manera. Para convertirlo a polar se saca el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, se suman y luego se le aplica raíz cuadrada y de ahí sale este valor. Para sacar el ángulo, tangente a la menos 1 del imaginario sobre el real, y siempre hay que tener en de gris la calculadora. Entonces yo lo puse en polar en la parte de arriba porque es más fácil multiplicar en polar y es más fácil sumar en rectangular, porque aquí por ejemplo para sumar 6 más 3 9 y 8 menos 4 4, y acá vamos a multiplicar 10 por 5 50, y luego se suman los ángulos. 53 menos 53 pues nos va a dar 0. Por esa razón nos quedaría arriba 50 con ángulo de 0, y habíamos dicho que 6 más 3 9 y 8 menos 4 J4, y de esa forma se nos hizo más fácil hacer esa operación. Ahora, siguiendo con el procedimiento, vamos a dividir 50 entre 9 más J4, lo convertimos en polar, y una división de polares nos dice que 50 entre 9, ahí va a ser una división directa, y los ángulos se suman, sería 0 menos 23, el resultado sería menos 23.96, y 50 entre 9 nos da 5.08. Ahora ya tenemos los dos en forma, el resultado hay que sumarlo con J5, lo podemos convertir a rectangular y nos quedaría de esta forma. Este pasaría tal cual porque es el número real, y J5 menos J2.6 nos va a dar como resultado J2.94. Entonces nuestra impedancia puede quedar expresada en rectangular de esa manera, o podemos expresarla de forma polar de esta otra manera, que sería 5.49 ohms con ángulo de 32.36. Ya tenemos nuestra impedancia de Thevenin, que es la primer parte que nos pide el circuito. Ahora ocupamos saber cuánto voltaje existe en este punto a partir de esta fuente de voltaje. Para ello pues vamos a trasladar ese voltaje a esta terminal, porque como está abierto el circuito, esta la vamos a desechar, es como si estuviera desconectada. El análisis pues sería mediante un divisor de voltaje que dice que el voltaje E1 lo vamos a tener aquí, va a multiplicar a Z2, que lo tenemos aquí, entre la suma de Z1 más Z2, que es lo que tenemos de esta parte, y es como vamos a determinar, ya que conozcamos el voltaje en impedancia en la impedancia Z2 va a ser nuestro voltaje de Thevenin. Entonces sustituyendo valores nos quedaría de esta forma. Acuérdense que Z2 ya lo habíamos sacado como rectangular, Z1 sabemos que vale 10 con ángulo de 0, y la suma de Z2 más Z1 ya la habíamos hecho también antes y nos había dado este valor. Entonces, adelantando un poquito los datos, pues ya tenemos, vamos a hacer primero la multiplicación. 5 por 10, 50. El ángulo pasa tal cual porque se suman y nos quedaría de esta forma. Al dividir 50 volts entre 9.85 nos va a quedar 5.08. Ahora fíjense aquí, el ángulo es negativo en la parte de arriba. Como se le resta al siguiente, se van a sumar dos negativos. 53 menos 23 dan 76, más los que llevamos aquí, menos 77.09 grados. Entonces ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin. Ahora lo que vamos a hacer es construirlo. Ahora lo que yo hice, lo puse como bobina, perdón, lo puse como resistencia, y lo puse como
bobina. Se me hizo más fácil hacer el análisis así. Y se fijan, ya tendríamos nuestra impedancia de Thevenin, tendríamos nuestro voltaje de Thevenin, las terminales, y todo esto que tenemos aquí no cambió, porque es contra lo que estamos haciendo el análisis. Nosotros lo que queríamos era conocer impedancia de Thevenin, voltaje de Thevenin, para reducir el circuito y ver que todos estos elementos se pueden sustituir por dos elementos que nosotros ya habíamos identificado previamente. Esto sería todo. Muchísimas gracias.